Buenos días, mi nombre es Laura Piñero, yo soy residente de pediatría de tercer año de la Universidad de Rosario. Pues hoy les traigo un caso clínico que me prestó la doctora Leal, la nutrióloga pediátrica de acá de la institución. Entonces la idea es que repasemos el caso, luego vamos a hacer una revisión de tema pues, del diagnóstico principal del caso. ¿Listo? Entonces, dentro de los datos generales tenemos que es una paciente de 3 meses que nació el 28 de agosto de 2018, de sexo femenino, procedente de Bogotá, y la fecha de ingreso a la Fundación Cardioinfantil fue el 13 de diciembre de 2018. ¿Listo? Dentro del motivo de consulta, los padres referían que había hecho deposiciones con sangre, y dentro de la enfermedad teníamos que era una paciente que estaba en un posoperatorio el 29 de noviembre, o sea, unos 4 días antes de la consulta, de una herniorrafia inguinal bilateral, que había presentado ese mismo día episodios de hematoquesia y otros síntomas asociados. Dentro de la noción de contagio tenía un hermano con síntomas respiratorios. A la revisión por sistemas, los padres referían hábito intestinal diario, la diuresis positiva, y en cuanto a la alimentación referían lactancia materna exclusiva cada 3 a 4 horas. ¿Listo? Dentro de los antecedentes, entonces, prenatales, era producto de un segundo embarazo que nació a las 38 semanas, producto de cesárea por iterativa, peso al nacer y talla al nacer pues, adecuados, no requirió hospitalización en la unidad de cuidados intensivos. Dentro de los patológicos, pues la hernia inguinal bilateral. En cuanto a quirúrgicos, la herniorrafia que le habían realizado el 29 de noviembre tenía un PAI completo para la edad. ¿Qué sería? Para la edad que tenía que haber tenido esa niña. Tenía 3 meses. Los internos que se saben el PAI, ¿cierto? Lo habíamos repasado en piso. ¿Quién quiere opinar de los internos? Kevin. Tiene que tener hepatitis B, BCG, pentavalente, polio, rotavirus y neumococo. Ok, listo. Bueno, dentro de los antecedentes familiares, los 2 padres con rinitis alérgica, la abuela materna con un cáncer de piel y artritis reumatoidea. Bueno, al examen físico teníamos que la paciente para ese momento tenía un peso de 5.000 gramos, una talla de 60 centímetros y un peso para la talla en menos 1.89 desviaciones estándar. Un estudiante que me diga qué piensa de la antropometría de esta paciente. Ahí les puse las desviaciones, que me diga cómo está el peso para la edad, talla para la edad, el peso para la talla y que me haga un diagnóstico del estado nutricional del paciente. Un estudiante. Vamos en orden hasta llegar al R3. Un estudiante. ¿Quiénes son estudiantes? Levanten la mano. ¿Alguno de los del piso que hacen ingresos todos los días? ¿Cómo es su nombre? Antonia. Bueno, Antonia. Está en riesgo de nutrición aguda porque está en una desviación de -1 y pues está en -2. Muy bien. Ese es el diagnóstico nutricional de esta niña. En cuanto al examen físico, digamos que a la parte de cabeza y cuello pues no tenía ningún hallazgo positivo. A nivel cardíaco, bueno, no se encontraron hallazgos positivos. A nivel pulmonar también estaba la auscultación sin agregados, sin dificultad respiratoria. A nivel de abdomen, entonces reportaban en la historia clínica unos ruidos intestinales que estaban presentes. El abdomen era distendido con equimosis periumbilical, no tenía masas ni tampoco megalias. Genitales sin fisuras anales, los pulsos simétricos, estaba bien perfundida y a nivel neurológico también estaba pues sin algún hallazgo positivo. ¿Listo? Los signos vitales que reportan al ingreso acá a la institución tenían una tensión de 150 con una media de 60, una frecuencia cardíaca de 139, una respiratoria de 26, saturando 93 al ambiente y una temperatura de 37,1. ¿Listo? Bueno, ahí ustedes qué pensarían de esta paciente, cuáles serían sus diagnósticos, qué le harían, qué le pedirían. Puede ser un R1 que nos diga qué
¿Qué le haría a ese paciente? ¿Cómo sería el abordaje inicial? Le llega en un turno de urgencia. Impresiones diagnósticas y plan. ¿Quiénes son los que se reúnen? Levanten la mano. Pero sin miedo. Listo. ¿Qué le harías? Lo que pasa es que no alcancé a ver. Bueno, entonces es una niña que consultó por deposiciones con sangre de 3 meses, alimentada con leche materna exclusiva hasta esa edad. Que al examen físico le encontraron que lo único positivo era estos hallazgos acá a nivel abdominal, que tenía además un diagnóstico nutricional y un riesgo de nutrición aguda. Esos son los estos y ya. O no sé si de pronto les hace falta alguna o tienen alguna pregunta para hacerme. O sea, yo soy la mamá, ¿ustedes qué me preguntarían? No. Cada Vale, sí, le está dando ese. Cada 3 a 4 horas les estaba dando. No les interesa saber nada más de la mamá. Perinatales, bien. A término, nació por cesárea, por una iterativa. Papás riníticos. ¿Les interesa saber algo más? La dieta de la mamá. La dieta de la mamá. Listo. La dieta de la mamá, lo que nos dicen es que la mamá durante los primeros 3 meses tuvo una dieta, o sea que si bien no estaba totalmente restringida a productos lácteos, sí era bastante selectiva con los mismos, o sea, tenía una dieta bien selectiva con respecto a productos lácteos. Y lo otro que nos comentaron es que como la niña fue a cirugía, pues obviamente tenía ayuno y todo esto para la cirugía. En ese momento que la mamá no le iba a dar seno, pues ella decidió comer muchos lácteos ese fin de semana antes de la cirugía. Entonces es lo único así. ¿Algo más que quieran preguntarle de la dieta de la niña o algo? ¿No? Bueno, entonces yo les cuento. La mamá también dijo ese día que ese día, el día anterior, en la mañana, el papá se estaba comiendo un alpinito y le pasó, o sea, de lo que sobró el alpinito le pasó el dedo por los labios a la niña y ya, eso. 3 meses comió alpinito. Ahorita sí. ¿Qué le van a hacer? ¿Qué le harían? ¿Cuáles son las impresiones diagnósticas que tiene esta niña? Ya tienen una, que es el diagnóstico nutricional. ¿Qué otras impresiones diagnósticas tienen? ¿Por qué llegó? O sea, tiene un sangrado digestivo que no sabemos por qué es, ¿cierto? Tiene el diagnóstico nutricional y ya no. Listo. Entonces, el análisis que se hizo acá en la fundación fue un alcance menor con un cuadro hematoquesia que tenía el antecedente de la etnografía bilateral, que al examen físico encontraron la distensión abdominal, la equimosis periumbilical, que no tenía fisuras anales y tampoco lucía séptica. Entre los diagnósticos que dieron, entonces, una hematoquesia en estudio le solicitaron para clínicos, entre los cuales incluían un hemograma, coproscópico, antígeno para adenovirus, ecografía y radiografía abdominal. ¿Listo? Entonces, dentro de los paraclínicos que toman ese mismo día, tiene un hemograma que está con 1270 leucos, un recuento absoluto de neutrófilos de 1500, uno de linfocitos de 5700, tenía unos eosinófilos 7.9%, la hemoglobina en 11, plaquetas en 400.000, una PCR pues, que no es significativa. El coproscópico, digamos que el hallazgo positivo era la sangre oculta, no se veían parásitos y los antígenos para rotavirus y para adenovirus fueron negativos. ¿Listo? Necesito que un interno me diga qué piensa el hemograma de esta paciente. Por ejemplo, Camila. Vargas. ¿Está? ¿Dónde está? Cami, ¿qué piensas de él? ¿Qué piensas con el recuento de leucos? ¿Tiene o no tiene leucocitosis? ¿Tiene o no tiene leucopenia? ¿Cómo está la fórmula?
A inversión tiene 3 meses. No está invertida, ¿no? O sea, lo que tenemos a esa edad, digamos, es que tengamos un predominio linfocítico que está, digamos que podemos decir que es un hemograma que está bien. ¿Qué más se llama la atención del hemograma? ¿Qué más? Aparte, ¿qué más se llama de los linfocitos? De los leucocitos, perdón. ¿Alguien le llama algo, le interesa algo de los leucocitos? Eosinofil, ¿listo? Sigamos. Bueno, le tomaron la ecografía, que fue normal, y le tomaron esta radiografía de abdomen. ¿Quién le gusta radio acá? Pues tiene que ser internos o estudiantes, porque ya los que estamos en pediatría nada que hacer, ¿cierto? Entonces, ¿quién dice quién quiere leer esta imagen? ¿O qué ve? ¿Quién llama la atención? Bueno, les llama la atención. Por ejemplo, ¿cómo es tu nombre? Sí. Andrés, ¿qué le ves a esa imagen? ¿Qué dirías? Un poco de extensión de asas. ¿De asas de qué tipo? ¿Gruesas o delgadas? Gruesas, ¿cierto? Listo. Entonces, sí, tenía distensión de asas gruesas. Acá lo reportan, dice distensión de asas colónicas. No se visualiza gas en el recto, que es esa parte de acá. También hay distensión, pues hay gas en asas intestinales delgadas, que sería esta parte de acá del centro. Pequeñas imágenes gaseosas en el colon ascendente que podría corresponder con neumatosis. La verdad, o sea, como yo me puse a revisar estas placas y yo no le encuentro esa neumatosis que describen, pero bueno, el radiólogo las vio, entonces listo. Y pequeñas áreas que delimitan la pared del colon que no se descartan neumoperitoneo. ¿Listo? Por acá fue que yo vi como acá se ve la pared del colon y acá se ve como un poquito de radiolúcido que pues aquí es lo que de pronto ellos pudieron haber visto como esa imagen que pudiera haber como gas en interasas. ¿Listo? Dentro de la evaluación clínica, entonces ese mismo día la ve cirugía pediátrica, entonces ellos consideran que es una paciente que está sin signos de respuesta inflamatoria sistémica, que no tiene abdomen agudo, que sí, pues que tiene las deposiciones con sangre y pues reportan lo que dice la radiografía. Consideran un control radiológico en 6 horas y pues dicen que el caso puede corresponder a una enteropatía por alergia. ¿Listo? Le toman el control a las 6 horas, fue a las 6:15, si vieron ahorita la hora de la previa fue a las 12 del mediodía, entonces le toman esta, no sé qué ven. Bueno, hay más distensión de asas gruesas, también hay distensión de asas delgadas, sigue habiendo ausencia de gas acá en el recto, y lo otro que les llamó la atención a ellos, que reportaban neumoperitoneo, de pronto es este gas que se ve por aquí, ¿sí lo ven? Bueno, ya no, pero este gas que se ve por aquí, ¿listo? Le tomaron la placa del cúbito, que acá se hace un poquito más evidente, digamos, como ese gas, ¿cierto? Y ellos dijeron pues que había una importante extensión de gasas, de extensión gaseosa del colon, extensión de algunas asas intestinales del gas con escasa formación de niveles hidroaéreos colónicos y un pequeño neumoperitoneo que fue el que les mostré. ¿Listo? Cirugía la ve con esa y dice pues que sí, que está la distensión, que no hay una evidencia de complicación quirúrgica, que parece una enteritis y que por el momento ellos no le van a hacer pues nada, ningún procedimiento quirúrgico. ¿Listo? Entonces los diagnósticos hasta el momento tenemos una hematoquesia en estudio, el postoperatorio de la riniorrafia inguinal bilateral, la sospecha, pues tenían una sospecha de invaginación intestinal, bueno, que la descartaron porque tenía una eco normal. ¿Alguien sabe qué se ve en la endoscopia en una sospecha de invaginación intestinal? En la ecografía, perdón, en la ecografía. ¿No? La imagen en dona. ¿Listo?
Entonces, y sospecha de, bueno, enterocolitis del lactante lo dijeron ahí como poco probable, una sospecha de alergia a la proteína de la leche baja. ¿Listo? En cuanto al manejo que recibió la paciente en las primeras como 24 horas cuando llegó acá, pues la dejaron sin vía oral, líquidos intravenosos, ranitidina, biogaya y valoración por gastropediatría. ¿Listo? Cirugía pediátrica la ve el siguiente día, dice que no ha tenido deterioro ni hemodinámico ni infeccioso, que hay menor distensión, digamos, abdominal al examen físico y que en caso de presentar deterioro la iban a llevar al laparoscopio. ¿Listo? Ella, cabe resaltar que durante la hospitalización, en el primer día, ya tuvo exposiciones con sangres acá, estando hospitalizada. El 4 al día siguiente de su ingreso le toman paraclínicos y tiene este hemograma, que digamos acá lo que sigue llamando la atención es como esa sinofilia que tiene, el resto pues nada más, la PCR negativa, le toman una proca que fue negativa, unos electrolitos pues que están ahí adecuados, el potasio digamos que en el límite superior, pero bueno, la función renal es pues normal y le toman esa función hepática que está normal. ¿Listo? Ese mismo día, el 4 vuelven y le toman otra radiografía de tórax, de abdomen. Entonces acá lo que reportan es que si ven hay engrosamiento, o sea hay distensión de asas colóricas con engrosamiento de la pared de las líneas, que si la vemos acá sigue habiendo, bueno, y en esta, que yo la verdad no lo veo tan claro, reportan que hay neumatosis de predominio en el colon izquierdo. Yo no sé si puedo hacer esto que vemos acá. ¿Listo? Y acá seguimos viendo gas. Esta es la otra placa, la del cubito. Bueno, se reúnen ese día y hay junta de pediatría, gastropediatría y cirugía pediátrica. Entonces ellos consideran pues, que es una paciente de 3 meses con un cuadro de hematoquesia, que tiene una radiografía de abdomen, que tiene neumoperitonea con disección de asas colónicas, imagen de doble pared y neumatosis intestinal. Un hemograma pues, que está, digamos que normal, con los reactantes normal. Consideran que la paciente cursa con un cuadro de enterocolitis del lactante secundario a una enteropatía alérgica por la proteína de leche de vaca. La dejan en observación sin vía oral y en caso de deterioro la iban a llevar a cirugía. Inician nutrición parenteral, cubrimiento antibiótico con ampicilina sulbactam y toma de hemocultivos. ¿Por qué ampicilina sulbactam? ¿Qué cubren? ¿Qué buscan cubrir con ampicilina sulbactam? Un interno. Por ejemplo, Jesús. O Juanca, que le está ayudando. Dale, Juanca. Con ampicilina cubrimos positivos, tratamos de ayudar también a cubrir anaerobios. Y pues digamos que en el caso de una sospecha de una sepsis intraabdominal, pues nos daría un cubrimiento. Sí, digamos que lo que más queremos cubrir acá sería los anaerobios, ¿sí? Sobre todo. Listo, que nos lo va a dar el cubrimiento que es la ampicilina o el sulbactam. Y le tomaron hemocultivos. Entonces tenemos diagnósticos: enterocolitis del lactante, enteritis por alergia a la proteína de la leche de vaca con la hematoquesia secundaria y el posoperatorio. Dentro de la evolución de la paciente acá en la institución, entonces la niña permanece sin vía oral durante 5 días. A partir del 3 de diciembre se le indica a la madre dieta de exclusión de lácteos y derivados y pues de sus derivados. La paciente no presenta deterioro clínico ni paraclínico durante la evolución. El 8 se suspende la nutrición parenteral y se reinicia la vía oral con Neocate. Le inician una onza cada 3 horas y se hace durante, pues digamos, desde que se le inicia la vía oral, entonces se hace ascenso progresivo del enteral hasta 4 onzas cada 3 horas y se reinicia la lactancia materna y la paciente, o sea, durante el periodo de exclusión, bien, o sea, no volvió a presentar nada, no se deterioró. Le iniciaron el Neocate. ¿Qué es el Neocate? ¿Alguien sabe? Que voluntariamente nos quiera contar. No es una fórmula elemental, no es altamente hidrolizada, es elemental y esa base aminoácidos, o sea, es lo más como digerido que podemos tener, ¿sí? O sea, solo son esa base aminoácidos, ¿listo?
Entonces, bueno, toleró bien la lactancia materna y todo, egresó el 11 de diciembre y se dejó pues control ambulatorio con mastitis y con pediatría. Entonces, dentro del resumen de paraclínicos que tenemos, digamos de lo que no vimos de la hospitalización, si vemos los hemogramas del 5, 6 y 8, bien, o sea, acá con algo de elevación de leucos, sin embargo, para la edad no teníamos leucocitosis. Para la edad, leucocitosis es más de ¿cuánto? Más de 17.500, ¿listo? Igual seguía con su eosinofilia. Las PCRs que les hicieron negativas, electrolitos, pues nunca estuvo, si ella tuvo como un... Ah, no, mentira. Nada, bien. Y la función hepática normal. Entonces, el tema de revisión de hoy va a ser alergia a la proteína de la leche de vaca, que espero que hayan leído los artículos que le mandamos a los residentes por el chat y a los internos que yo mismo se los envío, ¿cierto? Entonces, alergia a la proteína de la leche de vaca. Entonces, dentro de las generalidades, tenemos que es una alergia alimentaria que constituye un problema de salud y que va pues, en ascenso, y ahorita vamos a ver la parte de epidemiología. Entonces, tenemos que la leche de vaca es uno de los primeros alimentos introducidos en la dieta del lactante, por lo cual es la primera causa, es una de las primeras causas de alergia alimentaria pues, en nuestros niños, ¿cierto? Que tiene un pico, digamos, de incidencia en el primer año de vida y que en el tiempo, dentro de su historia natural, puede desarrollar tolerancia y generalmente es un diagnóstico que está subdiagnosticado. ¿Listo? La definición, entonces, esta definición es para todas las alergias alimentarias, sea leche de vaca, sea maní, sea fruta, sea pollo, sea carne, lo que sea. Esta es la misma definición, lo que cambia es a qué hace alergia, ¿cierto? Entonces, es un efecto adverso sobre la salud que es desencadenado por una respuesta inmune específica que es reproducible en diferentes exposiciones al mismo alimento, en este caso, la leche de vaca. ¿Listo? En cuanto a historia, entonces tenemos pues, que esto no es tan nuevo como pudiéramos pensar, sino que mire que tenemos, bueno, uno, que la introducción de la leche de vaca en la dieta humana fue hace 9.000 años, o sea, hace mucho tiempo, ¿cierto? Que en la antigua Grecia y Roma iniciaron, digamos, pues como la producción de derivados, principalmente el queso, y que tenemos que hacia los 370 años antes de Cristo, Hipócrates hizo la primera como... o reportó la primera reacción a la leche de vaca y los síntomas que él reportó fueron síntomas principalmente en piel y gastrointestinal. ¿Listo? Luego, 500 años después, Galeno establece una relación causal entre la leche de la vaca y la aparición de los síntomas y tenemos que hacia los años 20 se hicieron observaciones de reacciones adversas más frecuentes como la diarrea, el retraso del crecimiento e incluso el shock anafiláctico. ¿Listo? Entonces, en cuanto a la epidemiología, tenemos que, si uno revisa la literatura, entonces tenemos epidemiología de Estados Unidos, tenemos epidemiología europea, epidemiología de acá de Latinoamérica, obviamente de Colombia, pues no tenemos. Entonces, prevalencia que varía dependiendo de los estudios y del método de diagnóstico que se use. Entonces, se ha visto que digamos, cuando se compara el diagnóstico que hace el médico con respecto a digamos, como el motivo de consulta de los pacientes, como que la mamá diga, es que yo siento que es la leche de vaca lo que le cae mal, es más frecuente que los casos se presenten por ese autorreporte de las reacciones adversas a que un médico haga el diagnóstico como tal de la alergia a la proteína de la leche de vaca. En un estudio multicéntrico, entonces, ellos miraron la prevalencia que tenían en su población, entonces esa prevalencia por autorreporte tienen que ir hasta un 17%. Estudios que se hicieron, pues que se hizo el diagnóstico por el reto de comida adolescente, que ahorita lo vamos a ver, entre un 0 a un 3%, y por PIRIC test o IgE específica de un 2 a un 9%. Entonces tenemos que la prevalencia en preescolares varía entre 0.6 a 2.5, incluso 3%, en escolares y adolescentes un 0.3% y adultos es menor a 0.5%, pero igual se puede presentar. ¿Listo? Tenemos que la leche de vaca es el tercer alimento más frecuente en causar reacciones anafilácticas. Él está después del maní. ¿Listo? O sea, primero el maní, luego la leche de vaca. El 10 al 19% de los casos pueden tener, representa el 10 al 19% de los casos de reacciones de anafilaxia inducida por alimentos,
Dentro de los factores de riesgo que se han, digamos, como mencionado, ha sido la atopía, la introducción anticipada o temprana de pequeñas cantidades de leche de vaca, y lo otro es la parte del microbioma intestinal, que ahorita más adelante, hacia el final de la charla, vamos a hablar un poquito de eso. ¿Listo? En cuanto a la remisión, tenemos que el 45 al 50% remiten al año, un 60 o 75 a los 2 años y un 85 o un 90% hacia los 3 años ya tiene una remisión completa. ¿Listo? El porcentaje que no queda, que es como un 10 o un 15%, persiste. ¿Listo? Hay algunos artículos que dicen que hacia los 6 años esas personas pueden tener remisión. Entonces, pues para hablar de alergia tenemos que saber cómo se compone la leche de la vaca, ¿cierto? Entonces tenemos que la leche de la vaca contiene aproximadamente entre 30 y 35 gramos de proteína por litro, que tiene dentro de su composición 25 tipos diferentes de proteína, y que solo alguna de ellas son las que van a tener capacidad de generar una respuesta alérgica, ¿cierto? Entonces, la leche va a tener dos componentes, uno es el coágulo y el otro es el lactosuero o el suero que conocemos todos. En el coágulo vamos a tener unas proteínas y en el lactosuero vamos a tener otro tipo de proteínas. En el coágulo tenemos la caseína, que es la principal. El coágulo va a tener el 80% del total de proteínas de la leche de vaca, y el lactosuero tenemos las proteínas del suero, que esto va a representar el 20% de las proteínas totales de la leche de vaca. ¿Listo? Entonces este cuadro acá lo traje para mostrarles que sí, tenemos el 20% que es suero, el 80% que es caseína, y acá nos especifican el tipo de proteína que tiene el suero y el tipo de proteína que tiene la caseína, ¿cierto? Entonces tenemos, dentro del suero tenemos las más importantes por la capacidad de generar reacciones alérgicas, tenemos la alfa-lactalbúmina y la beta-lactalbúmina. Lo que se reporta es que, digamos, lo que se conoce así como en general es que la alfa-lactalbúmica es la más alergénica. Sin embargo, digamos que, por ejemplo, acá en este reporte dicen pues que fue más la beta-lactalbúmina, y se considera que posiblemente ella pudiera ser la más alergénica porque es más estable, ¿sí? La molécula es más estable, digamos, más termoestable. Entonces, si la caliento, pues va a seguir estando ahí, va a seguir generando pues la reacción, ¿cierto? Estas son otras que también están presentes en el suero, pero pues que digamos que también tienen capacidad alergénica, pero no es tan relevante como la lactalbúmina y lactoglobulina. Y en la caseína, las más importantes que tenemos es la subclase 1 de la alfa-caseína y la subclase 2 de la alfa-caseína, siendo la más importante en respuesta alergénica la subclase S1 de la alfa-caseína. ¿Listo? Entonces tenemos que el organismo va a generar una respuesta que, digamos que en muchos casos es IgE mediada. Como vamos a ver ahorita dentro de la fisiopatología, hay algunos casos que no son mediados por IgE, y tener presente que la liberación de IgE no va a ser en contra de un solo único alergeno, sino que puede tener, digamos, alergia a la alfa, a la beta, a las inmunoglobulinas, a la lactoferrina. Entonces eso hace más difícil aún, digamos, como el tratamiento y o sea, sí, no el tratamiento, sino como que podamos tener algunos fallos con unos tipos de fórmulas lácteas especiales, ¿cierto? Tenemos que el 75% de los pacientes con alergia a la proteína de la leche de vaca van a estar sensibilizados a varias proteínas, con diferente especificidad e intensidad. ¿Listo? Reacciones cruzadas con otros tipos de leche, pues claro que podemos tener. Entonces, otros tipos de leche de mamíferos. Entonces, digamos que lo que más uno encuentra en la literatura es que reportan la leche de cabra y la leche de oveja, pero también hay como reportes de leche de burro, de leche de yegua, de muchos tipos de leches de animales. Entonces, esto se debe a que hay una relación filogenética entre vacas, ovejas y cabras, que tienen secuencias de aminoácidos que son homólogas hasta en un 90%, digamos, en la molécula de caseína, ¿cierto? Y esta homología entre las proteínas va a llevar a que se generen reacciones cruzadas pues con las diferentes leches. Es decir, si hago alergia a la proteína de la leche de vaca, hay alta probabilidad que podamos tener, que yo diga, bueno, es alérgica a la leche de vaca, entonces le doy leche de cabra. También puede ser alergia a eso por los aminoácidos homólogos que pueden tener. Y se dice pues que en estudios se ha visto que el 90% de los pacientes con alergia a la proteína de leche de vaca pueden reaccionar también a la leche de la cabra. ¿Listo?
Y acá está, digamos, como que compara la homología entre las secuencias de la leche. Esta es ¿cómo se llama? La beta-lactoglobulina y esta es la alfa-lactoalbumina. Entonces miren si ven el porcentaje de homología entre vaca y cabra, 96%, 95%, vaca y oveja, 96% y 94%, cabra y oveja, 99 y 99%. O sea, son muy, o sea, la probabilidad de que en verdad tengamos reacción cruzada es muy alta. ¿Listo? Entonces el mecanismo inmune del desarrollo de los síntomas, que esto es básicamente la fisiopatología. Entonces vamos a tener mecanismos inmediatos que son asociados a respuesta o a liberación de IgE, que van a responder al 60% de las reacciones adversas secundarias a la leche de la vaca, y que puede tener compromiso de uno o más otros. ¿Listo? Entonces, dentro de la IgE tenemos que son síntomas que son inmediatos, que pueden aparecer entre 1 a 2 horas posteriores a la ingesta. Generalmente los sistemas que comprometen va a ser piel, sistema respiratorio y gastrointestinal, y también pueden tener un compromiso sistémico, que sería la anafilaxia. ¿Listo? Y los no IgE mediados van a tener un inicio tardío de 2 horas hasta días posterior al consumo. No anticuerpos, no se detectan anticuerpos IgE circulantes, y el PIC test es negativo. Se pueden presentar hasta en el 0.5% de los lactantes, y digamos que también tiene compromiso en diferentes órganos, pero su principal órgano va a ser el gastrointestinal. ¿Listo? Ahorita vamos a ver eso. Entonces, dentro del IgE no mediado tenemos que es una respuesta, puede ser una respuesta de células T específica, o puede ser reacciones de hipersensibilidad tipo 2 y tipo 3. ¿Listo? ¿Alguien sabe cuáles son las reacciones de hipersensibilidad tipo 2 y tipo 3? ¿Qué? Pues la hipersensibilidad es tipo 1, hipersensibilidad mediada por anticuerpos, la cual es toxicidad directa, y la tipo 3 es la cual se forma en inmunopositivos y genera vasculitis, porque no se pueden eliminar correctamente. Exacto. Y esta tipo 2 es, digamos que la tipo 1 es la inmediata, que es por IgE, la tipo 2 es por anticuerpos de tipo IgG e IgA. Sí. Listo. Y respuestas mixtas, entonces podemos tener respuestas celulares y humorales que pueden inducir síntomas, incluyendo manifestaciones agudas y crónicas. Entonces, digamos que la manifestación clínica de eso pueden ser dermatitis atópicas, que sean de muy difícil tratamiento o que se exacerben pues con cualquier cosa, o gastroenteropatías eosinofílicas. ¿Listo? En cuanto a la sensibilización de los pacientes, entonces hay, digamos que varias teorías. Entonces una de ellas es in utero. Entonces lo que dicen es que puede haber, incluso con la dieta de la mamá durante el embarazo, puede haber paso transplacentario de proteínas de los alimentos, o sea, incluyendo la proteína de la leche de vaca. Entonces que eso puede generar ya sensibilización incluso en el recién nacido. La otra es que se presente en edades tempranas posterior al nacimiento, entonces que sea porque haya un contacto temprano con la proteína de la leche de vaca, y entonces acá lo cuestionan. Entonces dice, ¿será sensibilidad o será tolerancia? ¿Será que hay algunos niños que lo expongo temprano y no hacen alergia a la proteína de la leche de vaca? ¿Será porque hacen tolerancia rápidamente? Y los otros son porque están predispuestos a hacer sensibilidad y a expresar unos niveles altos de inmunoglobulina E, y entonces son sensibles y hacen alergia. O sea, digamos que ahí no estamos claros, pero pues son las teorías. Y lo otro que escriben es que por piel o inhalación incluso puede haber también sensibilidad. Entonces tenemos que las reacciones se van a iniciar temprano en la infancia, con la introducción obviamente de la leche. Tiene que haber una exposición para poderla realizar, y pues algunos casos se pueden presentar durante la lactancia materna, que probablemente fue el caso de nuestra paciente. O sea, digamos que cuando nos sentábamos ayer a charlar con la doctora Leal, o sea, había la duda de, ok, fue que la mamá siempre estuvo como restringida en productos lácteos, y la niña pues no estaba totalmente expuesta a la proteína de la leche de vaca, y cuando se decidió que iba a comer muchos lácteos un fin de semana, ya ahí logró la exposición la niña, o fue el alpinito que le pasaron por la boca, pues no sabemos, no lo vamos a saber, pero ahí tienen los factores, ¿cierto? En cuanto a la historia natural, entonces vamos a tenemos un inicio, el desarrollo de la tolerancia y resolución, o que no haga ninguna de estas dos cosas y persista en el tiempo. ¿Listo? En cuanto a la tolerancia, entonces se describe que puede ser por disminución, cuando hacen la dieta de exclusión, entonces que puede haber durante ese tiempo que no hay exposición al alergeno,
entonces hay una, como se bajan los niveles de inmunoglobulina E y ya el paciente se hace tolerante. Lo otro es que se desarrollen anticuerpos IgG bloqueantes por el consumo regular de la leche de la vaca, o la otra es que se desarrollen anticuerpos de tipo IgE que vayan directo a los epítopes digamos, de la secuencia de aminoácidos que es el alergeno, y entonces que lo logren como contrarrestar la respuesta y no haga la reacción. ¿Listo? Este es un estudio que se hizo en 2013, es un estudio de Johns Hopkins. Entonces, lo que ellos querían ver era cómo, o sea, digamos, predecir los factores que podrían marcar pronóstico en los pacientes con alergia a la proteína de leche de vaca, principalmente, digamos, en qué pacientes, o sea, qué características del paciente iban a marcar que el paciente persistiera por mucho más tiempo con la sintomatología, o al no tenerlos, pues que los lograra resolver. Entonces es un estudio de cohortes prospectivo que cogió niños entre 3 y 15 meses con historia de alergia al huevo, alergia a la leche de vaca, o ambos, con prick test positivo y dermatitis atópica moderada severa. ¿Listo? Yo ahorita les voy a explicar qué es el prick test, pero es simplemente una prueba como en piel, donde se expone al alergeno y miran la reacción que hace la piel. Entonces, se le hizo seguimiento longitudinal al grupo de pacientes con alergia a la proteína de leche de vaca, y lo que estaban evaluando era en quién resolvía. Entonces, perdón, no estaban evaluando eso. Entonces, la resolución la marcaron como que tras una ingestión exitosa, contra una ingestión no presentara síntomas. ¿Listo? Entonces, para este estudio tenían 293 niños, de los cuales 244 tenían diagnóstico de alergia a la proteína de leche de vaca, y se dieron cuenta que un 52% de este grupo resolvió en 63 meses, digamos que la sintomatología, y ellos encontraron que los predictores para resolución entonces iban a ser los niveles de IgG específicos, el split test positivo y la severidad de la dermatitis. O sea, entre más niveles de IgG, más tiempo iba a durar la alergia. Pues si tenía el prick test positivo o no, también la alergia iba a perdurar más en el tiempo. Y la severidad de la dermatitis, entre más severa, era un marcador de, digamos, de menor resolución en el tiempo. ¿Listo? Esto lo hicieron ellos, digamos que el objetivo es como generar escalas o, digamos, como aplicaciones para hacer la puntuación y mirar digamos, como el pronóstico de los niños. Sin embargo, no tenemos todavía disponible este tipo de aplicaciones. ¿Todos recibieron el mismo tratamiento? O sea, todos los 244, es que no, ¿o cómo fue? No. ¿Resolvió espontáneo? Sí, sí, con la deprivación. Okay. ¿Solo deprivación? Solo deprivación. Entonces, en cuanto a la clínica, entonces vamos a tener que la clínica va a variar si la respuesta es mediada por IgE o no mediada por IgE. Entonces, digamos que los principales órganos que van a afectarse van a ser, que ya lo habíamos visto, entonces piel, pulmón, gastrointestinal y sistémico. Entonces tenemos en piel urticaria, angioedema, prurito, rash, eritema, dermatitis atópica. A nivel pulmonar, rinoconjuntivitis, sibilancias, tos, exacerbaciones de asma y edema laringio. A nivel gastrointestinal podemos presentar prurito perioral, dolor abdominal, vómito, diarrea. Y a nivel sistémico, pues es el cuadro de anafilaxia que puede llevar a un colapso cardiovascular. ¿Listo? En las que no son mediadas por IgE, entonces digamos que lo principal, y por eso aquí cambia el orden, va a ser lo gastrointestinal, que ya lo habíamos hablado. Entonces, dentro de las manifestaciones gastrointestinales tenemos la enterocolitis, la proctitis, proctocolitis, enteropatía, esofagitis eosinofílica, estreñimiento, y un síndrome pues, que se conoce como síndrome de enterocolitis inducida por proteínas, que no sé, yo cuando lo leí pensé que este podía ser, pero sin embargo, cuando volví a repasar el tema, me di cuenta que en la clínica de la paciente no era la una enterocolitis, pero, o sea, hasta el momento consideramos que pudo haber sido este síndrome, que ya ahorita lo vamos a revisar. A nivel pulmonar pueden hacer hemosiderosis pulmonar, artrosis crónica, taquipnea, sibilancias, crépitos, y digamos que la manifestación más importante de piel va a ser la dermatitis atópica. ¿Listo? Asociación con reflujo gastroesofágico y cólico del lactante, la verdad es algo que todavía sigue pues cuestionado, porque aunque digamos dentro de los síntomas sí se puede presentar, o
O sea, no sabemos si es la causa o si es que exacerba estas patologías. Entonces, digamos que ahí todavía los artículos no concluyen en que sea una causa de eso. Esta es como una tabla de resumen para mostrarle los síntomas dependiendo de los grupos etarios y dependiendo también de la, ¿cómo se llama? En las reacciones inmediatas, que con lo que nos tenemos que ir es que en las reacciones inmediatas podemos tener anafilaxis. ¿Listo? El síndrome de enterocolitis inducida por alergia alimentaria, pues digamos que es el que yo inicialmente pensé, pero la verdad todavía tengo dudas, no sé, me tocará con la tabla a ver si de verdad es porque los síntomas, como lo describen los artículos, la verdad no encaja con el cuadro de la paciente. Pero bueno, tenemos que es un tipo de alergia alimentaria que se presenta principalmente en menores de 2 años, que hace compromiso intestino delgado y colon, ahí vamos bien. Lo otro, que puede tener formas agudas y formas crónicas, que es una respuesta inmune no mediada por IgE, que hay varios alimentos que pueden ser desencadenantes, y ahí se incluye la leche de vaca, pero pues pueden ser, o sea, lo pueden hacer por diferentes otros alimentos. Y digamos que la clínica que siempre resaltan en todos los artículos es vómito, palidez y letargia. Y generalmente describen los niños que llegan choqueados al servicio de urgencias con acidosis metabólica, o sea, como si fuera un shock hipovolémico, sí. Entonces, y bueno, y en algunos casos también describen diarrea, pero yo, por más que busqué, no encontré como que haya sangrado digestivo ni nada, aunque si uno mira por el compromiso intestino delgado y colon, lo pudieran tener. Pero pues no está escrito como tal en los artículos, entonces no sé, ¿sí? Y la tolerancia puede presentarse incluso hasta los 3 años, digamos, en estos pacientes. ¿Listo? Entonces este es como para que lo tengan presente, que puede llegar, que lo más importante, vómito, palidez y letargia, o sea, es muy inespecífico, pero toca sospecharlo, o sea, toca preguntar a los pacientes qué están comiendo, si hay relación entre la aparición de los síntomas y pues la ingesta. Entonces, o sea, que no se nos olvide, porque a veces hacemos unas historias clínicas súper completas, pues no sabemos qué, cuando nosotros les preguntamos qué comen, no, ni idea. Pues toca también saber eso, pues por lo menos en pediatría. Entonces, el diagnóstico, entonces, una historia clínica completa, como para todas las patologías. Vamos a tener la IgE específica, el prick test, parches de atopía y reto de ingesta oral, doble ciego, placebo controlado. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, el reto de comida, oral, doble ciego, placebo controlado, es, así como le dice su nombre, es doble ciego, o sea, nadie sabe qué le están dando al niño. Es lo ideal que se debería hacer, sin embargo, eso no lo hacemos, ¿listo? O sea, en estudios se describen y muy bonitos y todo, pero en la vida real eso no pasa. Entonces, para ser realizado, pues claramente requiere un periodo de eliminación de la dieta del alimento, que es el que va a estar en estudio. Durante el test el paciente consume cantidades de alimento en estudio, pues se hace la dieta de eliminación, ¿cierto? Luego decimos, sí, vamos a llevarlo al reto, que ese sería como el reto de alimentación. Entonces ya sabemos que el niño está como en la dieta, llega el reto, y durante el reto lo que se va a hacer es que según protocolos se va a iniciar cantidades pequeñas del alimento, en este caso la leche de vaca, se van a ir aumentando progresivamente, y se van a ir evaluando los síntomas. Ya les voy a explicar cómo se hace. Entonces, si durante el test el paciente presenta alguna reacción adversa, va a ser positivo. Si se dan las cantidades y vemos que el paciente no reacciona, pues consideramos que es un test negativo. Lo que recomienda para hacerlo es una fórmula a base, obviamente, de la leche de vaca y que no tenga lactosa, que ya lo vamos a discutir más adelante, porque podemos tener falsos positivos en cuanto a síntomas. ¿Listo? Entonces, la dosis debe ser menor a la mínima pues, que hizo reacción alérgica, lo cual es a veces difícil, pero pues bueno, tocaría preguntar a los papás. Se va haciendo el incremento gradual. La idea es que este reto se haga en un ambiente intrahospitalario, porque si tenemos niños que tomaron leche leche de vaca y tuvieron una anafilaxia, pues no queremos decirle al papá, vea, dele leche y que se le muera en la casa. Entonces nada, lo hacemos acá, que esté monitorizado y eso. Entonces, digamos que el volumen que vamos a ir ascendiendo va a depender del tipo de reacción con el que debutó el paciente. O sea, si fue una reacción severa, los volúmenes van a ser más pequeños; si fue una reacción grave, los volúmenes van a ser un poquito más grandes. Entonces, con intervalos de 30 minutos, le vamos a dar 1, 3, 10, 30 y 100 mililitros. Y si en reacciones adversas, pues vamos a bajar el volumen, todos llegando a 100 mililitros y evaluando la respuesta del paciente. Si no hay reacciones durante el test, entonces lo que se recomienda es continuar 200 mililitros día por 2 semanas y observar las reacciones. ¿Listo? Ese es el test.
Lo otro que tenemos es el prick test. Entonces, pues como le dije, es un test de las pruebas cutáneas. Entonces, lo que buscamos con el prick test es buscar sensibilización en trastornos mediados por IgE. Entonces, digamos que acá lo que se usa para como alergeno va a ser o extracto de leche de vaca o leche fresca, y se va a tener el alergeno, que serían estos dos, y un control. ¿Listo? Eso se introduce con una lanceta en la epidermis, y si hay producción de IgE contra el alergeno que se puso, pues se va a hacer una pápula que va a ser mayor con respecto al control. Pues el valor predictivo negativo, digamos, cuando uno lo pone y no tiene reacción, es mayor al 95%, o sea que cuando nosotros tenemos la sospecha, que lo ponemos, no hay reacción, uno dice, pues la posibilidad de que salga la propiedad de leche de vaca es muy poco probable, ¿cierto? Pero la especificidad sí es muy baja, y eso es por las reacciones cruzadas y por los diferentes antígenos, sino alergenos que pueden generar la reacción, ¿cierto? Con respecto al tamaño o al diámetro de la pápula, la verdad, o sea, hay muchos reportes en la literatura, es como 8, 9, 3, 5, o sea, no está estandarizado. Entonces lo que se busca es, pues, obviamente tener el control. ¿Listo? Parche de atopía. El parche de atopía, pues, útil en pacientes con dermatitis atópica, síntomas gastrointestinales sin IgE específica o que presenten reacciones retrasadas. Entonces lo que se usa es, se pone un parche con alergeno, digamos, sobre la piel. Se deja por 48 horas y se evalúan reacciones cutáneas en 24 a 48 horas. Con respecto a esto, pues no hay estandarización de los reactivos que se deben usar para poner en el parche, no hay estandarización de los métodos de aplicación, ni tampoco en la interpretación del test, por lo tanto no está recomendado. ¿Listo? La determinación de IgE específica, nada, se hace en suero del paciente, se expone el suero del paciente a una matriz sólida de alergenos, que en este caso sería leche desnatada, y se hace, lo que se busca detectar es la fracción constante de la inmunoglobulina E. Digamos que los puntos de corte también van a variar dependiendo del laboratorio, entonces pues nada, es de alta sensibilidad, pero no va a ser útil en los pacientes que hacen reacciones no mediadas por IgE, y digamos que es un factor pronóstico, que es lo que nos dice, entre mayores sean los títulos, más probablemente la clínica va a ser más exacerbada y probablemente van a demorar más tiempo en disminuirse, y por eso pues digamos como la enfermedad va a durar un poco más en el tiempo. Nuevos métodos, la verdad esto lo traje como para que sepan que hay, pero no está disponible hasta ahora, solamente es en estudio. Entonces digamos que es alergenos de leche de vaca purificados, y recombinantes. Lo que hacen es que cogen, yo no sé si así se llama, pero yo creo que sí, el pezón de la vaca, y del pezón de la vaca cogen y como que raspan y sacan de la uva, sacan células, de esas células extraen digamos como el DNA para, mediante técnicas recombinantes y todo esto de genética, es muy chévere, sacan digamos como separan la caseína, sacan las isoformas de caseína para identificar los epítopes. Ustedes saben que los epítopes es la porción, digamos como aminosídica de una proteína que puede generar respuesta alérgica, entonces sacan esos epítopes y los identifican digamos que el objetivo de esto es como hacer terapia dirigida frente a esos epítopes o eliminarlos y darle como ese medicamento al paciente. ¿Listo? Lo otro son los microchips, que son chips con purificado natural de alergenos, de leche de vaca o recombinantes, y lo que se hacen es, se miden niveles de IgE e IgG en respuesta a esos alergenos, pero igual, también van hacia qué epítope va dirigido para poder hacer bien, digamos, hacer una terapia dirigida. Y el otro es el test de activación de basófilos, que simplemente miden la capacidad de la IgE para estimular los basófilos y para que estos se puedan degranular y generar una respuesta como tal alérgica. ¿Listo? En cuanto a imágenes, la verdad, pues tenemos la endoscopia y pues obviamente las muestras que se toman en ella. No hace el diagnóstico de alergia a la proteína de leche de vaca porque, como vemos acá, digamos que podemos encontrar atrofia de la mucosa, infiltrados eosinofílicos, sin embargo eso no es específico, ¿cierto? Entonces acá son pacientes que los hemos estudiado, no tenemos claro el diagnóstico, siguen presentando síntomas, entonces es para hacer diagnóstico de exclusión buscando otras patologías gastrointestinales. ¿Listo? Ese es un algoritmo
que trae el ESLAM, que es de 2012, pero pues digamos que es la última guía que tenemos de alergia a la proteína de leche de vaca. Entonces, digamos acá lo que resume es una historia clínica y un examen físico completo, y se pueden o no incluir exámenes de laboratorio. Entonces, si el paciente debuta con anafilaxis, lo que inicialmente debemos hacer es, y que uno sospecha que es por la proteína de leche de vaca, hacer la eliminación de la dieta y tomar el test de IgE. Si el test de IgE es positivo, nada, toca hacerle la dieta de eliminación y mantenerla en el tiempo. Si el IgE es negativo, entonces se hace el reto que ya lo vimos, el reto exponiéndolo nuevamente después de un tiempo de privación. Si es positivo, nada, se hace, pues es una alergia a la proteína de leche de vaca y nada, toca hacerle, manejarlo como tal, que ahorita lo vamos a ver. Si el reto es negativo, pues no tiene sentido quitarle la leche de vaca a los niños, entonces toca más bien buscar otro diagnóstico. Sí, pues son manifestaciones que no son severas, entonces acá lo que dice es la dieta de eliminación. Entonces, si son tempranas, entre 1 a 6 semanas, tempranas o tardías, entre 1 a 2 semanas, perdón, y si hay síntomas gastrointestinales, que es lo que predomina, pues entre 2 a 4 semanas. Si no hay mejora, pues nada, buscar otro diagnóstico, y si hay mejora, hacer la dieta hacer el reto. Si es negativo, buscar otro diagnóstico, y si es positivo, hacer la dieta de eliminación. Diagnóstico diferencial. Entonces acá solamente pues hay muchos, porque la sintomatología es muy bizarra, pero digamos que quería hablar principalmente de la intolerancia a la lactosa, porque siempre decimos como es alergia a la proteína de leche de vaca y es intolerante a la lactosa. Entonces no, son dos cosas diferentes. La alergia a la proteína de leche de vaca, como lo vimos, es alergia, es una reacción de sensibilización a la proteína, a las proteínas de la leche de vaca. La intolerancia a la lactosa es una reducción en la habilidad para poder absorber la lactosa, ya sea porque la enzima no está, porque hay una deficiencia de lactasa transitoria, permanente, en fin. O sea, son dos cosas totalmente diferentes. Y acá traigo un cuadro que me pareció chévere, que es para hacer una diferenciación entre las dos. Entonces tenemos alergia a la proteína de la leche de vaca acá en esta columna, intolerancia a la lactosa acá. Entonces reacciona, ¿ante qué es la reacción en la PLB? Entonces proteína de la leche, ¿cierto? En la intolerancia a la lactosa, al carbohidrato de la leche, que es la lactosa, ¿cierto? La causa en la proteína de la leche de vaca, reacción inmunitaria, acá es una incapacidad para la digestión, porque la enzima falta, porque, bueno, no sé, se diluyó, bueno, lo que sea. El alimento desencadenante para las dos va a ser leche y productos lácteos. Los síntomas, entonces, tener presente que además de los gastrointestinales que podemos tener en la alergia, también podemos tener síntomas sistémicos, entonces tenerlo eso presente. La intolerancia a la lactosa no tiene por qué exacerbarme un asma, no tiene por qué exacerbarme la dermatitis, no tiene por qué tener, las gastrointestinales, claramente. Y la aparición de los síntomas, pues esto, digamos que acá está muy confiado, porque acá dice que es en pocos minutos, pero eso tenemos también que tener presente que hay reacciones tardías, entonces pues nada, eso está ahí mal. Y está muy asociado, digamos, a la ingesta del alimento, 30 a 2 horas después posterior al alimento. Acá el tratamiento ya lo vamos a ver, que va a ser con fórmulas especiales, algunos describen antihistamínicos, sin embargo eso en la práctica no lo vemos. Y acá va a ser la restricción principalmente de los productos lácteos con lactosa, o sea, tienen que ser deslactosados, ¿listo? Para que lo tengan presente. Entonces, el tratamiento, tenemos la dieta de eliminación, que ya hemos hablado de ella, simplemente liberar la dieta a base de leche de vaca y sus derivados en los niños y en las madres cuando el niño cuando todavía está lactando, pues. Lo que se ha dicho es que pequeñas cantidades de leche de vaca cocinada se les pudiera dar porque podría generar tolerancia, sin embargo eso no es una recomendación pues, que den las guías. Esto simplemente es porque algunas de las proteínas de la leche de vaca son termolábiles, entonces al exponerlas al calor se van a desnaturalizar y las que quedan, pues ese poquito, digamos que esa exposición ahí como poquita a poquita puede ir generando anticuerpos y puede ir generando tolerancia en el tiempo. ¿Listo? La base va a ser las fórmulas lácteas extensamente hidrolizadas, que digamos que va a inducir tolerancia en un 95% de los pacientes, y en los que no toleren la extensamente hidrolizada, entonces fórmulas de aminoácidos duros, como el monogén que recibe este niño.
Entonces, dieta, pues la dieta igual, mantener una apropiada relación de calorías, proteínas, composición de aminoácidos y calcio. En cuanto a la leche de soya, digamos que ya vamos a ver en qué casos está recomendada, pero podemos tener 15%, el 15% de los casos que les demos leche de soya pueden tener no reacción cruzada, sino pueden hacer alergia a la leche de soya. Entonces digamos que pues ahí también nos quedaríamos como cruzados. La dieta de eliminación, entonces, ¿cuánto tiempo? De 3 a 5 días para reacciones inmediatas y entre 1 a 2 semanas para reacciones tardías. Si no hay mejoría de síntomas tras la dieta, pues nada, probablemente no es eso. Nada, si durante la lactancia se evidencia, la mamá hace la dieta de eliminación, mejoró, pues nada, tenemos que seguir lactando al niño, toca mantener la dieta a la mamá, pero pues tener presente que la tenemos que suplementar con calcio, ¿listo? Pues eso para los internos que van a ir al rural. Entonces, para que ustedes, nosotros probablemente no vamos a tratar a las mamás sino a los niños, pero ustedes sí van a tratar a las mamás para que tengan presente que las tienen que suplementar. ¿Listo? Para las reacciones severas mediadas por IgE, mantener la dieta entre 12 a 18 meses y antes de realizar un nuevo reto. Y antes de hacer el reto, si ya teníamos un test de IgE previo, hacer un nuevo test de IgE para mirar a ver si han bajado los títulos y prever cómo va a ser la reacción durante el reto. ¿Listo? Reacciones leves entre 6 a 9 meses. Entonces, dentro de las fórmulas que tenemos, extensamente hidrolizadas, entonces las extensamente hidrolizadas, la Academia Americana de Pediatría las describe con péptidos con peso molecular menor a 3000 Daltons, y de esto tenemos Alimentum, que es de Abbott, tenemos Nutramigen, que es de Mead Johnson, Altera y Alfare, que son de Nestlé, y Pepti Junior, que es de Nutrition. Dentro de las fórmulas de aminoácidos, entonces vamos a tener lo que yo les digo, es la forma más digerida que uno le puede dar a un paciente la alimentación. Aminoácidos libres, solamente para que lleguen al intestino y los absorban y ya. ¿Listo? Entonces, la primera línea en reacciones severas, es decir, anafilaxia o enteropatía severa, digamos que así fue como se interpretó pues esta niña porque debutó con la enterorana. Entonces, tenemos Eleker, que es de Abbott, Curamino, que es de Mead Johnson, y Neocate, que es de Nutrition. Claramente, estas fórmulas comparadas con las fórmulas convencionales de primera etapa, son mucho más costosas, pero pues si toca hacerlo, pues toca hacerlo. ¿Listo? Toca hacerlo. Listo. Entonces, bueno, otras fórmulas que tenemos son las fórmulas a base de arroz hidrolizado. Digamos que esa es una buena opción en los países en donde se cuente con estas fórmulas de arroz hidrolizado. Listo, que se describen que son menos alergénicas, miren que la tasa de reacciones alérgicas en niños es menor a 1%. Entonces, sin embargo, a pesar de ser muy buenas, o sea, que pudieran ser buenas, no es la primera recomendación. O sea, la primera recomendación sigue siendo las dos que vimos ahorita, y en caso de no tolerancia a estas, pues pensaríamos en las fórmulas de hidrolizado de arroz. ¿Listo? En cuanto a la fórmula base de proteína de la soya, entonces generalmente es bien tolerada, pero tenemos hasta un 15% pueden hacer reacción a la proteína de la leche de soya, especialmente en los menores de 6 meses. Entonces lo que dice EFSAN es, menores de 6 meses, leche en base a leche de soya. Sí, y los casos donde lo podríamos considerar serían donde darle, o sea, los papás no tienen para comprar una extensamente hidrolizada ni menos una de aminoácidos, ahí se podría dar. O en casos especiales, por ejemplo, los veganos, que ya lo vimos en una charla pasada, pues que también ahí estaría bien darse. Acá les traigo este cuadro que me pareció chévere de la composición de aminoácidos de la leche, del arroz y de la leche materna. Digamos que lo único ahí como medio mal es que hay unos aminoácidos que son esenciales, donde la concentración es sustancialmente menor. Entonces tenemos lisina, treonina y triptófano. O sea, ahí por ese punto, mal. ¿Listo? Entonces tendríamos que probablemente a estos niños darles suplementación. La reevaluación de estos pacientes, ustedes saben que dieta de eliminación, le doy estos tipos de leches, pero después tengo que mirar a ver porque toda la vida no se va a quedar tomando leche extensamente hidrolizada. Entonces, la duración de la exclusión va a depender de la edad, de la severidad de los síntomas y de la positividad de la IgE. Entonces, si tenemos reacciones leves con IgE negativo, al menos 3 a 6 meses, incluso dicen hasta 9 meses. Si
Si reacciones severas con IgE positivo, al menos 12 a 18 meses, incluso los pueden llevar hasta 2 años. ¿Listo? Si tenemos o sea, hizo la dieta, lo retamos, el reto siguió siendo positivo, se debe continuar con la dieta de eliminación por lo menos 6 a 12 meses más posterior al reto y volverlos a retar. ¿Listo? Bueno, esto es como porque estaban los artículos, pero realmente no es algo que hagamos. Los antihistamínicos orales para reacciones cutáneas o iniciales, bueno, una cosa es el manejo, digamos, de la rinitis, del que te bases atópico y entonces tiene rinitis o tiene dermatitis y vamos a dar manejo para el prurito y esas cosas, eso es diferente, pero que nosotros digamos, alergia a la proteína de Chaga extensamente hidrolizada más antihistamínico, no. O sea, lo único sería como en reacciones sistémicas, pienso yo. Los probióticos, entonces, también se ha hablado de eso porque favorecen la colonización, pues lo que se interroga es que favorecen la colonización del tracto gastrointestinal. ¿Alguien sabe qué es un probiótico? Alguien que tome la seriedad. Yo sé que es un probiótico. Son oligosacáridos que ayudan como a favorecer la producción de los probióticos de los bacterias. Ese es el probiótico. Los probióticos son microorganismos que inducen, microorganismos que en una cantidad medida, pues que ya está estandarizada, uno los pone y ellos estimulan la producción de, digamos, como de flora bacteriana. ¿Listo? Es eso. Entonces, que favorecen la colonización del tracto gastrointestinal y puede reducir la severidad de la atopía, inflamación e induce tolerancia. Digamos que eso todavía, pues, sí. Entonces, con esa duda, sacan este artículo donde cogieron, esto fue en Italia, cogieron fórmula extensamente hidrolizada, en este caso es de Mead Johnson, cogieron la extensamente hidrolizada de Mead Johnson y a unos pacientes fueron 2 cortes, ¿no? Unos pacientes les dieron solamente fórmula extensamente hidrolizada y a los otros le dieron la extensamente hidrolizada con el LGG, que es el lactobacillus rhamnosus, que es un probiótico, ¿no? Entonces es un estudio controlado, letalizado con los dos grupos, y lo que evaluaron era la reducción de las manifestaciones alérgicas, que eran como rinoconjuntivitis, eczema, urticaria y asma, y la tolerancia. ¿Listo? Entonces tenían 220 casos, este grupo lo dividieron a la mitad, lo letalizaron y a la mitad le dieron, a los 110 le dieron una leche, al otro le dieron la otra con el lactobacilo, y los niños que incluyeron fue con una edad media de 5 meses. Entonces, el riesgo absoluto de ocurrencia de manifestaciones alérgicas a los 36 meses fue menos 0.23 con un intervalo de confianza de 95 y una P significativa de 0.1, o sea, era un factor protector. ¿Listo? Darle la leche con el lactobacillus. Y también evaluaron la generación de tolerancia. Y la generación de tolerancia, yo acá les puse solo 36 meses porque pero la evaluaron a los 12, a los 18 y a los 36. Y para todos los cortes que se hicieron, tuvieron que esos pacientes generaban tolerancia. ¿Listo? O sea, el que más se demoró en generarla fue a los 36 meses, con una P que fue significativa y tuvo un 0.27% de riesgo absoluto, o sea, un factor protector. ¿Listo? Entonces, digamos que por eso tenemos algunos casas de fórmulas que nos venden la extensamente hidrolizada con LGG, que sería Mead Johnson. ¿Listo? Y no es para hacer propaganda porque pues, no sabemos si eso sí o no, pero para parecer sí. En cuanto a inmunoterapia, entonces no está estandarizada, pues la usan en algunos tipos de alergias alimentarias, pero pues la teoría es que los desensibiliza, sin embargo, pues eso no lo usamos. ¿Listo? En alergia a la proteína de Chaga no lo usamos, pero para que sepan que está. En cuanto a prevención y pronóstico, entonces, uno, mientras se pueda garantizar la lactancia materna exclusiva, por lo menos 4 a 6 meses, como lo dice la Academia Americana de Pediatría. ¿Qué es esto? Introducción temprana de posibles alimentos alergénicos es beneficiosa. Pues digamos que antes se decía como, ay no, maní y fresas y todo lo que pueda ser alérgico, tarde, por ahí después del año. Ya la Academia hace unos años dijo no. O sea, está bien que se los vayan iniciando, pero que se los vayan iniciando uno a uno para uno poder saber a qué está haciendo alergia si la hace, ¿cierto? Lo otro, fórmulas a base de leche de vaca suplementadas con probióticos, lo que hablamos hoy. ¿Listo? Entonces, 50% de los niños desarrollan tolerancia a los 12 meses, 75% a los 3 años y más del 90% a los 6 años ya están resueltos. Los otros probablemente van a persistir en el tiempo. Dentro de las conclusiones, entonces, tenemos que la alergia proteica de la leche de vaca es una actividad diagnóstica relativamente frecuente que requiere un diagnóstico oportuno para evitar manifestaciones y repercusión en el crecimiento del paciente. ¿Listo? Que el espectro de manifestaciones es amplio, con variabilidad individual y que requiere individualización de cada caso para
pues para poder identificar y hacerle bien el tratamiento. Que exposición a cantidades mínimas pueden generar respuestas sistémicas severas, ¿sí? Lo vimos no sabemos si fue lo de nuestro paciente, pero bueno, tener presente eso. Que gran parte de los pacientes generan una remisión en el tiempo. ¿Listo? Espero que les haya gustado y que hayan aprendido.